Bendiciones hermanos, bienvenidos una vez más a nuestra transmisión en vivo. Para mí es un privilegio el poder saludarte nuevamente. Quiero invitarte para que tomes este momento para cantarle al Señor con todo tu corazón y que le digas que Él es Rey de Reyes. Amén. Gracias Señor Jesús, te adoramos en esta hora. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso majestad. Eres el camino y la verdad. Señor Jesús, solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso majestad. Eres el camino y la verdad. Señor Jesús, nadie se podrá igualar a tu amor, Señor. Tú eres el principio y eres el final. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Para siempre reinarás, Señor Jesús. Te adoramos. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y dediques este tiempo al Señor y le cantes con todo tu corazón.
Gracias, Señor Jesús, te adoramos en esta hora. Grandes son las promesas, Señor Jesús, los propósitos que tienes para cada uno de nosotros. Sé que las cumplirás, Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esta es mi seguridad. Los cielos están cayendo. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Sí, Señor Jesús, tú siempre tienes el control de nuestras vidas. Sé que cada promesa, Señor Jesús, cada propósito lo cumplirás, Señor. Te quiero pedir en esta hora por todas las personas, Señor Jesús. Derrama de tus bendiciones, Señor. Ayúdalas a seguir adelante, mi Dios. Ayúdanos a buscar de ti cada día, Padre. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad.
Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Señor Jesús, grande es tu fidelidad, Señor. Amén, hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Dejamos el tiempo con nuestro amado pastor Emerson Mazariegos. Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Es un privilegio grandísimo nuevamente de parte de nuestro Dios estar llegando hasta sus hogares, esperando que nuestro Dios Todopoderoso esté ministrando nuestra vida, esté llenando nuestros corazones y esté bendiciendo la vida de cada uno de los que en este momento estamos conectados. Queremos meditar en esta noche, en esta palabra que salió de los labios de Jesús. Adoramos a quien conocemos. Para eso quiero llevarlo al Evangelio según San Juan, capítulo 4 y verso 22. Solamente vamos a leer ese verso, no sin antes darle las gracias a nuestro Dios Todopoderoso por la vida de nuestros hermanos que constantemente, incansablemente están trabajando para hacer posible estas transmisiones. Así que vamos a leer en esta noche entonces en el libro de San Juan, capítulo 4 y verso 22. Evangelio según San Juan, capítulo 4 y verso 22. Y dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hagamos una pequeña oración. Amado Padre, una vez más, Señor, te damos las gracias por tu amor y por tu misericordia. Muchas gracias, oh Espíritu Santo, por estar en nuestra vida a cada momento, a cada segundo, guiándonos, enseñándonos, llevándonos, Señor, a tu presencia. Gracias, Dios poderoso. Te suplicamos que esta palabra llene nuestras vidas, que esta palabra restaure nuestras vidas, que esta palabra, Señor, sea el ungüento especial que cada uno de nosotros, que cada uno de los que está conectado en esta noche estaba esperando para poder seguir adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros adoramos lo que sabemos. Mientras pensaba en este verso 22 específicamente, llegué, por así decir, a una conclusión personal de que nadie puede amar
o servir a cabalidad a alguien que no conoce. Ese alguien necesita primero saber de la persona más que su nombre, más que datos exteriores y superficiales. Necesita saber quién es. Necesita saber cómo es. Necesita saber cuáles son sus pensamientos, cuáles sus planes. Y así podríamos agregar varias preguntas con las cuales podríamos llegar a entender bien cómo amar, servir, adorar o trabajar para esa persona. Jesucristo, hablando con la mujer samaritana, se vio en la necesidad, si pudiéramos decir así, de explicarle a ella la situación que ella estaba viviendo. Esas son, como dije, palabras de Jesús de ese verso 22, y le dice a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Al haber Jesús enseñado y explicado que el lugar del culto es indiferente o irrelevante, entonces de una vez también le deja explicado a esta mujer que más que el lugar, más que el tiempo, más que aspectos puramente exteriores de la adoración, es importante conocer bien a quién adoramos. De manera entonces, mi hermano, que para poder decir cuánto adoramos a Dios, necesitamos primero preguntarnos cuánto conocemos a Dios. Porque nadie, como dije antes, nadie que no conoce a la otra persona puede llegar a amarle en totalidad, a servirle en totalidad, a adorarle en totalidad. Y eso es exactamente lo que Jesús le dice a la mujer samaritana. Le dice que es necesario conocer bien a quién adoramos. Y una vez conocemos bien a quién adoramos, entonces se puede llegar a amarle como Él espera que le adoremos. Él dijo que la mejor manera para adorarle, que la perfecta manera de adorarle, era aquella adoración que se hiciera en espíritu y en verdad. Pero no es fácil llegar a conocer a Dios desde un punto de vista natural y humano. Podemos entender entonces que necesitamos entenderle en el Espíritu. Necesitamos que Dios entre a nuestra vida y que nosotros entremos a su presencia. Que tengamos una relación de amado y de amante. Que tengamos una relación de reciprocidad. Que yo soy el que da la adoración y Él es el que recibe la adoración. Pero eso no es posible si no lo hacemos en el Espíritu y lo hacemos en verdad. Y esto último no sería posible si no llegamos a conocer totalmente quién es nuestro Dios. Y cuando hablamos de eso, mi hermano, entramos a una situación muy difícil para muchos. Muy difícil para mucha gente, porque se preguntan, bueno, ¿y quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué debo de decirle a Dios? ¿Qué me puede escuchar Dios
qué no me escucha Dios? Todas esas preguntas no son posibles responderlas a menos que no hayamos tenido ese encuentro personal con Jesucristo. No podríamos responder a todas esas preguntas a menos que no tengamos esa relación espiritual con nuestro Dios Todopoderoso. Esa es la razón por la cual Jesús se vio en la necesidad de decirle a esta mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis. Cristo se refiere a que para ese entonces el único culto legítimo era el de los judíos en el templo de Jerusalén, puesto que de Judá vendría o había de surgir la salvación, como lo dice ahí mismo el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y verso 17. Y aunque esta mujer al final llega a entender a cabalidad quién era quien le estaba hablando, a mucha gente, o había en ese entonces, en ese contexto, en ese tiempo, mucha gente no comprendió eso. No podía llegar a entender, principalmente la gente religiosa, porque Dios no es religión. Dios es una relación que nosotros podemos llegar a tener con Él. Dios es amor y misericordia. Dios es bondad. Dios es bendición. Y eso parecía que mucha gente en ese entonces, como aún en ese tiempo, no llega a comprender lo que es Dios. Podemos mencionar muchos casos, pero el caso de un fariseo llamado Simón, quien dice la Biblia que rogó a Jesús para que comiese con él, para que llegase a su casa y comiese con él. Y Jesús llegó, Jesús aceptó la invitación. Jesús llegó, entró y dice la palabra que se sentó a la mesa. Hasta ahí parecía todo normal y parecía que este hombre estaba entendiendo o ya entendía a quién había invitado a su casa a cenar. Pero después de eso llega una mujer. Dice la palabra que llega una mujer que era de la ciudad y era una mujer pecadora. Y dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 7 y versos 37 en adelante. Vamos a leer algunos versos para entender bien la historia. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versos 37 en adelante, dice la palabra: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume que ella llevaba. Aparentemente el huésped de Jesucristo era el fariseo, y él lo invitó a llegar a casa. Jesús llegó y se sentó a comer con él. Pero estando ahí, llega esta mujer, era de la ciudad,
y era pecadora. Pero había algo en esta mujer que no había en este fariseo. Esta mujer llevaba a manera de regalo o a manera de alabanza, si pudiéramos decirlo así, un frasco de perfume, un frasco de alabastro, dice con perfume, dice el verso 37. Y estando ya dentro de la casa y enfrente del fariseo y enfrente de Jesucristo, dice que ella toma ese frasco y va directamente a los pies de Jesucristo, llorando. O sea que había en ella algo que le hacía llorar. ¿Qué era ese algo? Es que ella sabía por el Espíritu a los pies de quien estaba. Ella logró entender por el Espíritu que estaba delante del único que le podía perdonar sus pecados. Y dice ese verso 38, comenzó a regar sus lágrimas a los pies de Cristo. Y eran tantas sus lágrimas, lloraba tan apasionadamente, se derramó tanto en la alabanza y en la adoración delante de Jesucristo, que dice que necesitó tomarse su cabello y tomar los pies de Jesús con su cabello y enjutarlos. Y después de eso, esta mujer los besaba, dice. La palabra no dice los besó una vez. En vez de eso usa la palabra besaba sus pies. Lo que se sobreentiende que esta mujer tenía tanto para dar al Señor. Tenía tanto conocimiento de Jesucristo que se quedó ahí con él, aunque la palabra no dice cuánto tiempo, pero se quedó rendida, se quedó doblegada a sus pies, y dice que de último los ungía con el perfume que ella llevaba. Cuando regresamos a ver el verso 36, vemos que el fariseo, si bien es cierto, había invitado a Jesús a una cena, no sintió eso, no pensó, ni siquiera pensó en que era bueno hacer eso. Y entonces Jesús, para hacerle entender qué era lo que había sucedido, porque Jesús sabía qué era lo que estaba haciendo la mujer. La mujer conocía a quién le estaba haciendo eso. Era su Salvador. Pero me imagino el rostro del fariseo, de Simón, viendo qué está pasando aquí, preguntándose, ¿qué es esto que estoy viendo? Entonces Jesús va directamente a eso y le pregunta a Simón y le dice, en el verso 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le respondió muy atentamente, di, maestro. Jesús le pregunta y le dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía solamente 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, y notemos aquí que dice no teniendo ellos con qué pagar, no se refiere
ni al que debía 500 denarios, ni al que debía 50 denarios, sino que ambos no tenían con qué pagar. Entonces Jesús les dice, como no tenían ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y ahí le dirige la pregunta a Simón y le dice, di pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le responde y le dice, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, le dijo a Simón. Mire lo que sucede aquí, mi hermano. Pongamos por un momento atención a este cuadro, a este diálogo. Usualmente cuando le vamos a ver a alguien, cuando le vamos a hablar a alguien, es mejor que le veamos frente a frente. Es mejor que tengamos un contacto visual antes que tengamos el diálogo. Pero en este caso, Jesucristo ve a la mujer, pero le habla a Simón y le dice, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y luego le detalla todo esto, le dice, no me diste beso, mas esta, después que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta mujer ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Llegamos a entender, hermano amado, por medio de esta palabra, que la adoración que es en espíritu y en verdad es aquella adoración que sale desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuándo? Cuando hemos llegado a comprender que no hay privilegio más grande que estar tirado a los pies de Cristo. Tal vez alguien piense que el privilegio más grande es estar en lo alto de una tarima. Tal vez alguien piense que el privilegio más alto es estar puesto en un lugar preferencial, tomando una posición preferencial. Pero por medio de estos versos, por medio de esta conversación que Jesús tiene con Simón el fariseo, llegamos a entender que no hay lugar más precioso, que no hay momento más hermoso, que no hay adoración más genuina, que no hay amor más lindamente expresado a Dios que aquel que le expresamos directamente a sus pies. Amado hermano, en esta noche quiero dejarle con esto. Esto es realmente adoración. Podríamos tener infinidad de talentos, podríamos tener infinidad de dones, podríamos tener el ministerio más preciado, más estimado por los hombres, pero la adoración que realmente toca el corazón de Dios es la adoración que hacemos delante de Él y postrados a sus pies. Llegamos entonces a una conclusión.
de que este hombre no adoró a Jesús. Lo invitó a comer, sí. Lo invitó a estar con él, sí. Pero no adoró a Jesús. ¿Por qué no le adoró? Sencillamente porque no sabía quién era Jesús. Pero esta mujer samaritana, la cual aparentemente estaba desahuciada por la sociedad, estaba desquiciada por los religiosos, esa mujer que ya era conocida no por la buena fama, sino por la mala fama que se había hecho a través de los años, esa mujer sí llegó y adoró a Jesús. ¿Por qué? Porque sabía quién era el Maestro. Porque sabía a los pies de quién ella había llegado. La intensidad de nuestra adoración, entonces, podríamos concluir ahora sí. La intensidad de nuestra adoración depende de cuánto le conocemos. Si yo le conozco, si yo sé cuánto Él ha hecho por mí, si yo sé cuántos pecados me ha perdonado, si yo sé de dónde Él me ha sacado, si yo sé todo lo que Él ha hecho por mí, por mi familia, por mi gente, entonces tendré una adoración intensa, una adoración como la que Cristo demandó, una adoración en espíritu y en verdad. Quiero dejarle con esto, amado hermano o amigo que se ha conectado esta noche, o que de una manera u otra en un tiempo seguido verá esta palabra. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y le pedimos al Señor que podamos llegar delante de Él. No como llegó esta mujer. No como llegó ella adorando lo que no sabía. Sino como dice Jesucristo, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La adoración viene de donde viene nuestra salvación. Y por eso se la damos a Él. Que Dios le bendiga en esta noche. Y esperamos que la palabra haya llegado a lo más profundo de su corazón. Y que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que Él necesite hacer. Quiero invitarle a que hagamos una oración para terminar en esta noche. Amado Padre, muchas gracias por este momento que nos has dado. Muchas gracias por este momento, Dios mío, que nos permites estar a tus pies, alabándote, bendiciéndote y adorando tu nombre. Gracias, Dios mío, gracias por tu palabra, que es palabra viva y verdadera. También gracias por cada una de las vidas, por cada uno de los hermanos y hermanas que se ha conectado esta noche. Que a partir, Señor amado, de este tiempo, de esta hora, podamos llegar delante de la presencia tuya, Señor, para alabarte y para bendecirte, para adorarte, Señor, como tú te lo mereces. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y nos veremos
por este medio en una próxima oportunidad. Dios le bendiga y feliz noche. Amén.